Hola hermosos amigos, que Dios te bendiga rica y abundantemente en este día. Yo soy la doctora María Manjapane, psicóloga cristiana y licenciada en Consejería Cristiana y ministro ordenada no denominacional en la Asociación Nacional de Ministros de los Estados Unidos. Me gusta usar este canal para la gloria de Dios. Y Él puso en mi espíritu que iniciara un estudio bíblico y aquí pues me gustaría compartir contigo lo que he aprendido a través de los años sobre la palabra de Dios. La Biblia es la historia de amor de Dios y su relación con los seres humanos. Sabemos de principio a fin lo que ha sucedido y lo que está por suceder. El propósito del hombre y la mujer es ser familia de Dios. Dios quiere una familia para amar. Dios te ama tanto. En el día de hoy voy a estar presentando el estudio sobre la consagración de los primogénitos. El estudio bíblico lo estoy haciendo por tópicos para hacerlo más fácil, ya que la Biblia no es necesariamente en orden cronológico. Te invito a escuchar los estudios anteriores y seguir las lecturas y orar para que el Espíritu Santo te dirija y puedas llegar a tus propias conclusiones. Comparte este estudio también para así tener más personas escuchando la palabra de Dios y estudiando su palabra que es tan confortante. Y si te preguntas, ¿cómo puedes ser parte de la familia de Dios? También te lo voy a explicar, porque es a través de su Hijo Jesucristo. Primero voy a hacer una oración por ti. Señor Padre Santo, te presento a la persona que esté escuchando este estudio. Tú sabes su corazón, tú sabes lo que necesita en estos momentos. Que tú seas su proveedor en lo físico, en su casa, en las finanzas, en su trabajo, proveedor de salud, proveedor de gozo, Padre Santo. También llena su espíritu de ti en el nombre de Jesús. Amén. Si tienes alguna petición de oración, por favor escríbenos a nuestra página de internet y con mucho gusto oraremos por ti. El nombre de la página es Sé Fuerte y Valiente, todo junto, séfuerteyvaliente.weebly.com. Weebly se escribe W-E-E-B-L-Y. Entonces, continuamos con el estudio. Ya había pasado, había comenzado el estudio de Génesis, ahora estamos en la parte de Éxodo, de cuando los israelitas salieron de Egipto. Aquí vemos la consagración de los primogénitos en el libro de Éxodo capítulo 13. Dios les envió a hacer la consagración de los primogénitos todos los años. Esto representa la salvación para Israel. La salvación de la muerte cuando llegó la plaga a Egipto, donde los primogénitos de Egipto, incluyendo animales, murieron si no tenían los dinteles de las puertas pintados con sangre de cordero. Aquí Dios les está enseñando que su redención vino por medio de un cordero, en este caso de un animal llamado cordero. Pero ya esto es una sombra profética de lo que había de venir con Jesús. En este momento histórico aún no se ha escrito Isaías 53, que sabemos que habla sobre Jesús. Los israelitas salieron de Egipto en el año 1446 a.C. y el libro de Isaías, que tiene la profecía de Jesús muriendo como siervo sufriente, se escribió para los años 700 a.C., o sea, 746 años después. Ya Dios les estaba dando una representación de lo que vendría. Los israelitas ya habían pasado 430 años en cautiverio en Egipto. Esto ya Dios se lo había dicho a Abraham en una profecía, que esto iba a pasar, que estarían 400 años en esta tierra ajena.
Su redención llegó por medio de la sangre de un cordero que los libró de la muerte, y así pudieron salir de Egipto hacia el desierto y luego llegar a Canaán, la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob. Dios había enviado 10 plagas a Egipto como juicio contra los dioses de Egipto, para que el faraón dejara ir a su pueblo en libertad. Pero el faraón se negaba hasta que murió su propio hijo, y así fue que los dejó partir. Pero con todo eso, los persiguió para matarlos, pero fueron salvados al cruzar el Mar Rojo. Pero volviendo al sacrificio del cordero y los primogénitos, Dios estableció la primera fiesta sagrada, la de Pascua, con el sacrificio del cordero. Esto es cuando estaban aún en Egipto, que pintaron los dinteles de las puertas con la sangre del cordero por primera vez en la historia. Y el ángel de la muerte pasó y se preservaron todos los hijos primogénitos de Israel, pero murieron todos los primogénitos de los egipcios, incluyendo los animales. Seguido está la consagración de los primogénitos. Esto es como Dios pone esto tan hábilmente y tan sabiamente. Primero es porque están ellos en cautiverio. Entonces los libera por medio de la sangre de un cordero, porque así no murieron, sino que se encarga de los enemigos de Israel. Y luego de esto, ahí les presenta entonces muy adecuadamente la consagración, de los primogénitos, que se va a hacer todos los años. Entonces, le dice la consagración primero, la consagración es dedicar a ese hijo para el servicio de Dios. Ese hijo le pertenece a Dios. Dios les dice a los padres que cuando sus hijos le pregunten qué es esta fiesta, porque es algo nuevo que me parece como que, ¿cómo salió esto? Pero cuando ellos pregunten, ellos le dirán, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Éxodo 13:14. O sea que ellos estaban en cautiverio por 430 años. Con la sangre del cordero son redimidos, o sea, son dedicados a Dios, son liberados. Entonces vemos que si ponemos en paralelo cautiverio, ese cautiverio que ocurrió por esclavitud en Egipto, hoy día lo podemos comparar con el cautiverio, la esclavitud hacia el pecado, especialmente en este siglo XXI, año 2025. Vemos ese cautiverio del pecado y la única forma de sacarnos de ese cautiverio es a través de la sangre del cordero que se derramó ya, que fue Jesús, derramó su sangre y resucitó al tercer día. Entonces se cumplió todo lo que estaba escrito sobre Jesús. Por eso cada año, en ese tiempo, se sacrificaba el cordero. Se redimía al hijo primogénito, o sea, se dedicaba a Dios y no moría, porque sabemos que la consecuencia del pecado es la muerte, es derramamiento de sangre. En Éxodo 13 al 13, porque aquí nos habla lo mismo para el asno, que esto es algo bien interesante. Dice, pero todo primogénito de asno lo redimirás con un cordero, y si no lo redimes, quebrarás su cuello. Esto aquí es bien impactante, que es los hijos primogénitos, y de los animales, el único es el asno, que también tenían que redimirlo con un cordero. Se le dice, lo voy a leer otra vez, Éxodo 13:13. Pero todo primogénito de asno lo redimirás con un cordero, y si no lo redimes, quebrarás su cuello. También redimirás al primogénito de tus hijos. O sea, el que no se redimía moría. Y es interesante que mencione al asno y que Jesús use un asno el día de Pascua para entrar a Jerusalén cuando fue sacrificado en la cruz. Cuando Jesús como primogénito es sacrificado en la cruz, se termina el sacrificio animal porque ya se cumplió la palabra de Dios que le dio a Eva en Génesis 3:15, cuando dijo,
y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Perdón. Al Jesús ser crucificado, se le clavaron sus talones, eso es el calcañar, los talones en el pie. Y al resucitar, le hirió la cabeza a Satanás, a la serpiente. El sacrificio a Dios ya existía desde los principios de Caín y Abel, hacía como 2600 años antes, así que no es nada nuevo. Lo que es nuevo es esto que le dice que lo del asno y lo del hijo primogénito. Dios mismo hizo el primer sacrificio animal para redimir a Adán y Eva. Así que vemos la historia de Dios: pecado, sacrificio de sangre, redención. Pecado, sacrificio de sangre, redención. Hasta eso es un ciclo que se repetía por años, hasta que Jesús hizo el último sacrificio. Ya no fue un animal, ya aquí fue Jesús la promesa, la salvación para redimirnos de la esclavitud del pecado. Así que volviendo a Eva y Adán, que fueron redimidos con el primer sacrificio animal de la historia. El pecado que ellos cometieron merecía la sentencia de muerte, pero en lugar de matarlos allí mismo al pecar, Dios les dio la oportunidad de vivir. Dios es Dios de oportunidades. Entonces, Dios sacrificó un animal. Se derramó la sangre del animal y no de Adán y Eva. Claro, sabemos que la consecuencia del pecado es la sangre, la muerte. Pero Dios es tan bueno y misericordioso que en lugar de eliminar a Adán y Eva, sacrificó el animal. Tomó la sangre del animal en cambio y dejó a Adán y Eva vivos. Entonces, y con la piel del animal los vistió haciendo túnicas para ellos. En Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esto es algo tan y tan profundo de cómo Dios desde el principio del primer pecado nos enseña. Entonces, el pecado es muerte, pero hay redención a través del sacrificio, a través del derramamiento de sangre, porque ya eso es como está establecido por Dios. Y Él nos envía a su único Hijo para redimirnos y salvarnos del pecado. Así que ahora te voy a explicar cómo puedes formar parte de la familia de Dios siendo redimida del pecado. Primera de Corintios 15, 3 al 4 dice: en primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también, conforme a las escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Romanos 10, 9 al 13. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que cree en Él no será defraudado, porque no hay diferencia entre el que es judío y el que no lo es, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Dios es amor. Dios te ama y quiere que pases la vida eterna con Él. Si murieras mañana, ¿sabes a dónde irías? Bueno, debes ir al cielo porque es tu hogar y fuiste creado para ello. El camino de regreso a casa es aceptando a Jesús como tu Señor y Salvador. Cuando seas salvo, Jesús te llamará amigo. En contraste con el cielo, hay un lugar llamado infierno que fue creado para Satanás, los ángeles caídos y sus demonios. Tristemente, Satanás está seduciendo a la gente con mentiras y algunas personas están cayendo en la trampa y pueden ir al infierno cuando no fue diseñado para la gente.
Los pasos para la salvación los tengo aquí resumidos en 4. Número 1, arrepiéntete de tus pecados. Dios te conoce, sabe lo que has hecho, lo que has dejado de hacer, lo que estás pensando ahora mismo. Y Él no te rechaza por eso, al contrario, quiere que vengas donde Él como estés. Número 2, pídele perdón por esos pecados, que te ayude, que te haga más fuerte. ¿Cómo puedes orar para ser más fuerte? Número 3, confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador en voz alta. Puedes decir conmigo: Jesús, me arrepiento de mis pecados. Por favor, perdóname y entra en mi vida. Número 4, encuentra una iglesia que crea en la Biblia. Y ahora puedes decir: soy amigo de Jesús. Jesús viene pronto. Jesús dijo que Él regresará por su pueblo, lo que se llama el rapto, donde nos encontraremos con Él en las nubes y recibiremos nuestros nuevos y gloriosos cuerpos como los de Él. Claro, la palabra rapto es una palabra que usamos acá comúnmente, pero en la Biblia se dice que nos encontraremos en las nubes. Este es un día feliz, un día de celebración. Este evento sucederá antes de la tribulación del mundo. Y como creyentes no estamos designados para la ira de Dios, que vendrá a la tierra, como la tribulación cuando el anticristo se levante. Sin embargo, esto no es para que tengas pánico ni nada. Esto es solamente para que sepas lo que dice la Biblia. Sin embargo, sigue planeando tu vida, porque no sabemos cuándo Jesús va a venir, cuándo este rapto va a pasar. Así que seguimos en gozo. Cada día, entonces planeamos nuestro día como si Jesús fuera a venir en los próximos 200 años, pero vivimos como si fuera a venir ahora mismo. Así que esta es una manera muy sabia de vivir. Tienes que seguir con tu vida, haciendo tus cosas, estudiando, si te estás retirando, si estás trabajando, lo que estés haciendo y viviendo con gozo. Así que continúa orando sin cesar. Sé alegre, agradecido, ayuda a los demás. Continúa viviendo tu vida y haz el bien. Aquí te recomiendo unos versos para comenzar en la Biblia. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Primera de Tesalonicenses 5, 4. Primera de Corintios 15, 51 al 52. Apocalipsis 3, 10. Romanos 10, 9 y Juan 3, 16. Que Dios te bendiga rica y abundantemente y que disfrutes tu día.